disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Gracias por seguir en sintonía con este su espacio A Primera Hora. Y en A Primera Hora nos visita una persona más que reconocida por la sociedad dominicana. Me refiero a don Cándido Simón, que es abogado y es especialista en temas de derecho penal y sobre todo una persona con mucha prestancia y que es escuchado por la sociedad dominicana. Don Cándido, buenos días. buenos días. Gracias a usted. Mi queja porque no haberme invitado a este programa. ¿Verdad? No, pero Formalmente. ya está aquí, formalmente ya está aquí. Yo sé que lo estábamos mencionando hace unos días, precisamente porque en el marco de lo que está pasando y lo que ha sucedido en el país tras la tragedia del desplome del techo de la discoteca Jet Set, se está viendo por parte de la sociedad como que no se ha tomado las ejecutorias correctas. Quisiéramos su parecer, su perspectiva legal de si se está procediendo de la manera correcta, si se están dando los pasos correspondientes y lo que significa en materia penal una situación como esta. Mira, por primera vez en los últimos años lo están haciendo bien, pero ya es tiempo. Ese es el titular. ¿Tiempo de qué? Bueno, de que den información, de que culmine la investigación, que digan si hay casos, si no hay casos. Porque yo quiero imaginarme que no es un viaje a la NASA que iban a hacer para averiguar la causa por la que se desplomó ese techo completo. Claro. Que es un tema que es quizás lo que más llama la atención, a menos que estén investigando si fue producto de una conspiración. Como teoría que alguien trató de elaborar, dijo un expresidente una vez que cuando hace ruido no se escucha. Y cuando él trató de elaborar esa teoría, le fue el bullicio encima y le acallaron. Pero lo único que explicaría por qué, pienso yo, por qué el Ministerio Público habría tomado tanto tiempo con investigar para determinar la causa del desplome del techo del Jet sería eventualmente porque estén hurgando a ver si fue deliberado y si fue una causa ajena a la voluntad de los propietarios. Yo quiero imaginarme que el señor Antonio Espaillat no tendría la intención de hacer desplomar ese techo con su hermana adentro, por ejemplo, ¿no? Y con muchos amigos personales y muchos familiares ahí dentro y muchos clientes ahí dentro en ocasión de un espectáculo, un evento de naturaleza. Muchos empleados, la mayoría de los cuales, hasta donde tengo entendido, fallecieron. Yo quiero suponer que él no tendría la intención, ni su mamá, claro, de que esto sucediera. Entonces, ¿qué investiga el Ministerio Público? Insisto, la posibilidad sería de que esto haya sido consecuencia de un conato deliberado. Lo único que lo explica. Conato deliberado, en un término llano, es que alguien haya provocado el desplome del techo. Sí. Pero hay una cosa. Déjeme decirle, aunque va a doler lo que voy a decir. Sí. En justicia como en la vida, lo imposible a veces sorprende. Sí. Sí, pero pregunto algo interesante de lo que usted dice. Usted dice que ya es tiempo, pero el Leonardo Reyes Madera, que es el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica de la ONISBIE, había dicho que necesitaban alrededor de 3 meses para hacer el informe correspondiente sin sesgos. ¿Usted entiende que sí, que ya es tiempo, o tendríamos que esperar que esa organización? Yo no tengo el expertise en eso que me has dicho. Ahora, el tiempo en el ejercicio del derecho penal en sede judicial, sí tengo un rato en esto. Y lo cierto es que casos más paradigmáticos han sido evaluados rápidamente. Por ejemplo, el tema de San Cristóbal. En el tema de San Cristóbal, con la explosión o la implosión que hubo en el mercado, justamente contiguo precisamente a la Fiscalía, frente con la Fiscalía contra la Violencia de Género y demás menesteres en San Cristóbal, ya hay caso en sede judicial, o sea, ya hay acusación formal. Ahora bien, en aquel caso como en este, todo parece indicar que fue un homicidio involuntario, inintencional. Lo de involuntario es otra cosa. Aunque la ley de involuntario, esa es una mala traducción del Código Penal. Fue un homicidio inintencional.
posiblemente por descuido, por negligencia, por inobservancia de los reglamentos. Hay que preguntarse cuáles reglamentos porque el Estado no tiene un mecanismo de supervisión después que la obra está construida. Ellos te dan una serie de permisos, te autorizan o no te autorizan, te paran la obra cuando está en proceso de construcción. Eso incluye los ayuntamientos, eso incluye obras públicas. Ahora quiero imaginarme que el Ministerio de Vivienda, quiero suponer, precisamente una de las paradojas es que quieren disolver el Ministerio de Educación Superior y entonces impulsan un Ministerio de Construcciones. Pero bueno, soltar esa ahí. Están como Donald Trump, proscribiendo a las universidades que permiten que la gente opine diferente. Pero el punto es que en el caso de la especie, es un hecho notorio que había una actividad festiva. Es un hecho notorio que quien coordinaba esa actividad festiva es un artista dominicano, era un artista dominicano, Ruby Pérez, y su orquesta y su familia. Es un hecho notorio que había muchas personas ahí, es un hecho notorio que se desplomó el techo, es un hecho notorio que esas personas murieron o sufrieron heridas ahí. Consecuentemente, lo que habría que determinar ahora es si el techo tenía el peso que mandaba, si resistía o no resistía, si es cierto lo que han especulado, porque hay mucha gente protagonizando cosas ahí, de que habían recomendado que le quitaran esa carga de encima, si es cierto que tiene la carga encima o no, porque hay muchas cosas que son difíciles. ¿Sabes por qué de investigar? Posiblemente, porque que recogieron todos los escombros. Se lo llevaron para Santiago una parte. Bueno, una parte, dijo el dueño del camión que fue circunstancial. Pero lo que importa, y otro para, creo que la feria ganadera. O sea, el punto es que de todas maneras, ahí podría haber evidencias, pero recogieron todos los escombros, limpiaron todo, y déjame decirte, tenían que hacerlo. ¿Saben por qué? Es que había la sospecha, no es que allá abajo había personas. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Dejar los escombros encima, dejar que los cadáveres entren en putrefacción hasta que llegue el patólogo. No, Bueno, el de control sísmico, no sé qué cosa. O sea, tú tenías que elegir en ese momento entre retirar los escombros y a dónde lo vas a poner. Al frente. Recuerden que es un techo, un edificio. ¿Dónde voy a ponerlo? En el vecindario. Tenía que llevarlo a algún lugar, obviamente. O sea, yo no considero que sean culpables por eso, pero lo que sí me parece que ya es tiempo de que por lo menos convoquen una declaración de prensa y digan, miren, sin mencionar responsables, a este momento vamos en esta etapa. Estamos estimando que los técnicos dicen que necesitan tal tiempo. Wilson Camacho, que es quien debe coordinar ese tema, que ahora, por cierto, ya no es tan expresivo como lo era antes, que decía, los casos de corrupción están blindados, y después pedían aplazamiento y se les vencían plazos y cuántas cosas. Pero tampoco Rosalba Ramos, que es la fiscal del distrito, que está en esa investigación, posiblemente no sean técnicos en sismología, ni en ingeniería estructural o física, qué sé yo, para ellos dar un informe, pero yo creo que información ya tienen. Y voy a cerrar con esto. Tú sabes que hay gente que son muy buenos entrevistándose a sí mismos. Saludos para Guido Gómez Mazara. No, ya tú de can que para descanse. El punto es que yo en resumen digo eso. Y por otra parte, una queja que tienen algunos comunicadores, gente que son abogados inclusive. ¿Y por qué no han interrogado a Espaillat? Porque la ley lo dice. Es como tan sencillo que es. Porque la ley dice que usted no tiene, que si usted quiere declarar o no declara. No es él, no. Cualquier persona que esté sindicado, señalado o sospechoso de la comisión de un hecho por acción o por omisión, que en este caso sería eventualmente por omisión, tiene el derecho a no declarar. Entonces, lo ideal es que el Ministerio Público comience por donde han informado que van, que es recibiendo las denuncias, recibiendo las querellas, entrevistando a los denunciantes, algunos de los cuales no estaban ahí, posiblemente, porque supón tú que fuera un hermano, una hija, padre o madre de alguien que falleció y no estaba en la fiesta esa noche, por lo que posiblemente
tenga poca información que proveer y probablemente estén entrevistando a los que sí estuvieron ahí y entre otros la hermana del señor Espaillat, que no falleció, por la gracia de Dios. Sí. Don Cándido, yo quiero aprovechar para hacerle dos preguntas. Nosotros tuvimos aquí a Ángel Locuar hace algunas semanas que nos especificaba que hay una parte del proceso que se abrió en la ciudad, en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. Preguntarle a usted cómo cambia el proceso, sobre todo porque en Estados Unidos hay un tema de acumulación de pena y demás. Es decir, cómo podría cambiar en esa parte el proceso. Y algo que se ha dicho, y es la segunda pregunta, la factibilidad de llevar una gran querella, es decir, entre varias personas, o llevarla individual, ¿cómo eso afecta el proceso? Si es una o si son varias. Mira, con la línea de gobierno por decreto que tiene Donald Trump, que allá le llaman órdenes ejecutivas, bueno, aquí se le llaman decretos, de gobernar por decreto y decir que una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, él pensará si la acata o no la acata, uno no sabe en este momento qué puede pasar. Yo no, en este momento no sé qué puede pasar en sede judicial en Estados Unidos. O el FBI arrestar a una jueza, que habría ordenado que no deportaran a los venezolanos hacia El Salvador. Uno no sabe, yo no sé en este momento qué puede suceder en Estados Unidos. Ahora, lo cierto es que si la empresa, atención, la empresa se llama Inversiones SRL, algo así, ¿no? Que es la propietaria, era la propietaria, parece que del inmueble y además de eso del negocio. Entonces la responsable, si hay alguna responsabilidad penal o civil, patrimonial, es la empresa. Por eso tú te constituyes en una empresa para desdoblar tu responsabilidad personal y en la responsabilidad institucional o corporativa, que sería el caso de la especie. Precisando eso. Si hay caso en Estados Unidos sería civil, porque el hecho sucedió aquí. La ley dominicana es de aplicación territorial, la ley penal dominicana es de aplicación territorial, excepto en algunos casos como de lesa humanidad, porque hay una convención internacional sobre eso, pero de alguna manera también excepto en la difamación e injuria, el ataque al honor, la consideración, buen nombre y otros menesteres de las personas a través de los medios digitales, porque resulta que no estamos hablando aquí en República Dominicana, pero esto lo proyectan a través de una página y repican, qué sé yo, en Bruselas. Y en Bruselas hay una persona que resulta afectada con lo que nosotros digamos. La premisa es que esa persona, bueno, hay precedentes, podría procesar en Bruselas, porque fue allí donde se surgió el efecto. Ahora, en este caso, aunque eran ciudadanos americanos, esta empresa no fue allá a reventarle el techo, sino que esas personas vinieron aquí y aquí sufrieron ese conato. Consecuentemente me pregunto si creo que había unas colombianas y unas venezolanas. Entonces, si van a abrirle proceso aquí, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos en New Jersey y en California. O sea, no cuadra. Eso podría ser eventualmente desde el punto de vista comercial, porque una empresa, tú puedes demandarla en cualquiera de los lugares donde tenga una filial registrada comercialmente, pero desde el punto de vista penal, a mí no me encaja que eso pueda ser procesado en Estados Unidos, naturalmente. Este señor, Espaillat, tiene, creo que Jalao, es una empresa que está aquí en el país y está en Estados Unidos. Hay otra, creo que la propia Yeset sería eventualmente registro en Estados Unidos. Él tiene inversiones importantes allá y posiblemente lo que esté pensando Ángel Locuar y el equipo de juristas americanos que le están participando en ese proceso sería la posibilidad, que es mi parecer, de procesarlo civilmente o desde el punto de vista comercial. Que yo digo, penalmente, yo no le veo causa probable de tal manera que puedan llevar a la cárcel, voy a decir de manera de derecho para que se entienda, al gerente de la empresa o a la administradora de la empresa, que es su hermana y fue víctima también, o a los socios de la empresa. Porque en los únicos casos en que la ley establece
expresamente, y es imprescindible que sea de manera expresa, que el gerente, el representante, el presidente de una empresa podría ser procesada penalmente con privación de libertad, es en lavado de activos, que no parece que es el caso, y en la emisión de cheques sin fondos. Cuando una empresa emite un cheque sin fondos, quien gerencia la empresa, dice la ley, porque lo incluyeron expresamente, una discusión que duró muchísimo tiempo aquí, entonces aprobaron una norma, la ley 62, incorporándose a la ley de cheques, que dice que cuando la empresa emite un cheque sin provisión de fondos, el gerente puede ser procesado penalmente. Pero en este caso, que es el Código Penal el que habría sido violado eventualmente, el Código Penal no dice que el gerente debe ser procesado, tiene que ser procesado penalmente, por lo menos en cuanto a la sanción de privación de libertad. Sí, pero ¿le correspondería estar privado de libertad? Yo digo jurídicamente no, atención, pero... Y lo digo sobre todo porque hemos visto que mediáticamente están pidiendo la cabeza de Antonio Espaillat. Eso Claro, es común. o sea, la gente está diciendo lo quieren preso. Sí. Un grupo, hay otro que sale a defenderlo, pero legalmente, jurídicamente, cualquier procedimiento que hay, le corresponde, sobre todo con lo que él dijo, yo estaba afuera, yo vine, estoy dando la cara, estoy aquí, voy a enfrentar lo que sea, ¿le correspondería una privación de libertad, una medida de coerción de que sea privado de libertad? Mira, yo no quisiera referirme a él en particular, sino repetir lo que he dicho en reiteradas ocasiones en otras circunstancias, con otros casos y otros actores. Caso de Brecht. Yo dije, pero ¿para qué prisión preventiva? Sí. Y yo no era abogado en ese proceso. ¿Para dónde van esa gente? ¿Y saben qué pasó? Dictaron prisión preventiva, 18 meses de adelanto de la cárcel, que después lo descargaron. Le deben esos 18 meses a esa gente. Sí, los privaron de libertad, lo llevaron a sede penitenciaria, la gente aplaudió. Y después lo pusieron en libertad y fueron a todos los actos de procedimiento. ¿Para qué prisión preventiva? En la mayoría de esos casos de corrupción, fíjense que están todos en su casa ya. A Jean Alain creo que era el último mexicano que quedaba, quedaba con un arresto domiciliario, acaban de levantar el arresto domiciliario y ha ido a todos los actos del procedimiento. La pregunta es... Y a los eventos sociales también, lo vimos ahí con Hochi. No, y Hochi, él estaba con Hochi. Sí, fue al evento. ¿A dónde? Al de la semana pasada, el lunes. Bueno, el de ahora, no es de Disney. Sí, No. No, pero lo de Disney me dicen que fue que la juez le autorizó a Hochi, estamos cambiando de conversación, sí, a ir a otro, tenía que salir del país. Y entonces él aprovechó, como estaba en Miami, pasó por Disney un rato, entonces le hicieron una fílmica o se hizo un selfie de allá. Aprovechó. Y entonces, pero tenía la autorización. Entonces querían procesar a la jueza por eso, así no se vale. Pero lo que importa retener a todo esto es que yo, por una cuestión de ideología jurídica, tú sabes que en esto hay corrientes de pensamiento, yo creo que no hace sentido una prisión preventiva en este proceso ni en otros tantos de esos que la gente tiene suficiente arraigo. A ver, yo tuve un caso en Santiago y representaba a una persona con bastante arraigo. Y presenté de todo. Y la jueza me lo dejó preso en prisión preventiva porque ella dijo en el auto que el exceso de arraigo es una sospecha de fuga. O sea, el exceso de arraigo es una sospecha de fuga, sí. Pero bueno. Usted me debe la respuesta de la cantidad de querellas. Mira, puede marear eso. La cantidad no hace la calidad. Te lo voy a decir como lo estoy pensando. A mí me habían consultado sobre ese tema, personas interesadas, y yo le dije, bueno, yo soy de opinión que debieran irse por la vía civil. ¿Por qué? Primero, porque el proceso penal va a durar mucho. Segundo, porque hasta ahora hay un hecho no controvertido de que si decidiesen una pena de privación de libertad sería de máximo 2 años. Hay quienes le están sugiriendo al señor Espaillat que vaya y coja cárcel mientras tanto. Sí, porque es fácil. Vaya usted. Pero el punto, sí, vaya usted, acompáñeme. El punto es que, y que sería mejor para él si le abren el proceso ya y no sé qué cuántas cosas. Pero hay que ponerse en los zapatos del sospechoso para tú entenderlo. Pero la cantidad no hace la calidad. Yo sigo siendo de la opinión
que la vía es la civil, es responsabilidad civil, que no hay, ahí quizá no haya discusión y sería más expedito. Porque lo que ha de pasar, estoy diciéndolo, no sé si como primicia, es que esa empresa la liquiden, porque perdió el objeto. ¿Cuál era el objeto de esa empresa, de Yeset? Era actividades festivas, negocio para vender ron. Pues, y la gente fuera y se lo... Era para eso, porque no venden arroz ahí, lo vendían. Entonces, ya ese negocio se fue. Solo queda el solar, ni siquiera la estructura, la mejora. En consecuencia, perdió el objeto. Un juez, si ellos inician el proceso de liquidación, debieran pagarme por esto que voy a decir. Ay. Por lo menos ustedes. Lo que va a hacer es liquidar la compañía. ¿Y sabe qué? El Tal que vez esté no en da- fila primero, que Ese no va- toca estar dando vueltas para la fiscalía, en jurisdicción civil, Es el que lo va van a decir- poner en la lista. Sí, y se va a repartir y cuando Porque ya no tú vas haya a más. tener que esperar que la fiscalía, por la vía penal, la fiscalía decida si hay caso. Y si la fiscalía decide archivar, no hay caso. ¿Qué usted va a hacer? Ujú. Mientras tanto, tiene un querellamiento allí con constitución de actor civil. Hay gente que se limitaron a presentar la denuncia. Eso posiblemente sea una inteligencia de los abogados que le asisten, porque si tú presentas una denuncia no significa que tú no puedas irte. No tienes necesariamente que constituirte en actor civil por ahí y puedes irte por la vía civil. Eso es posible. Simplemente poner la denuncia y ya, pero denuncia de lo notorio. O sea, yo digo que la vía es civil. De hecho, tengo un abogado aliado fuera de la ciudad que me pidió que le asistiera, le acompañara y le dije, si no, vamos por la vía civil, porque en este caso 5 personas víctimas o allegados a las víctimas directas me consultaron. Yo le dije, por la vía penal yo no me parece adecuado y buscaron otro abogado que fue por la vía penal. Ya. Ciertamente. Don Cándido, pasando a otro tema, en su ponencia usted mencionó los medios de comunicación. Entonces usted sabe que en la palestra pública hay bastantes opiniones acerca de la ley que regula los medios de comunicación. Sí. Hay sectores divididos que dicen que realmente busca regular para mejorar lo que dicen los periodistas y comunicadores y otro que es una ley mordaza que está atacando la libertad de expresión. Y dos preguntas en esta índice. ¿Usted cree que o sea, quién decide qué es discurso de odio y qué es libertad de expresión aquí en República Dominicana? Y la última pregunta es, ¿debe el Estado regular el contenido digital o esto atenta contra la libertad democrática? Mira, la última pregunta es sí, pero no. La última pregunta, elección. sí. La respuesta es que sí el Estado tiene facultad para regular. Lo dice la Constitución de la República porque la libertad de expresión o la expresión con libertad es con libertad regulada. Libertad regulada, que no hay regulación. Hay regulación, lo que pasa es que no la respetan. En sede digital sobre todo, o internet. Entonces, sí, la Constitución establece lo siguiente en síntesis, casi abro comillas. Solo por ley se pueden regular los derechos fundamentales. Entonces, la Constitución está diciendo, por ley se puede. Entonces, es un tema constitucional. No atenta contra las libertades. No necesariamente, es regular. ¿Qué es esto? Ponerle orden a la casa. Pero nosotros estamos en un medio de comunicación tradicional, transmitiendo ahora en vivo por una vía tradicional, y esto tiene una regulación de 1960 y pico, la ley 6132, de libertad que es una ley de libertad. Esa ley aprobada en la post-revolución, post-Trujillo, post-dictadura, la 6132, esa ley, si tú le ves el contenido, es para garantizar la comunicación. Lo que pasa es que la comunidad jurídica y la sociedad han asumido que la ley es restrictiva porque tiene 2 artículos, 2 de 30 y algo, tiene 28 artículos, tiene 2 que que establecen prisión preventiva, la posibilidad de llevarte a la cárcel por un ataque al honor. Ahora bien, de manera que sí puede proyectarlo. Y segundo, yo no creo que sea convocación por lo menos el contenido. Si es mordaza, entonces es responsable la asociación de diarios, entonces los responsables son el Colegio de Periodistas, entonces responsables es Finjus, entonces responsables son los youtubers que participaron en la redacción de ese proyecto,
Entonces el responsable es Nanfi Rodríguez, que desde mi punto de vista es el jurista mejor formado aquí en derecho de prensa y comunicación. Ha escrito 1 o 2 libros sobre particular. Fue aquel jurista, Nanfi Rodríguez, que fue quien coordinó esa comisión. Fue aquel jurista que llevó la acción de inconstitucionalidad contra la ley que establecía la responsabilidad penal en cascada. Es decir, que si nosotros decíamos algo aquí, Ricardo Rojas León sigue siendo delito, ¿verdad? Ricardo Rojas León lo procesaban por lo que yo dijera o lo que ustedes difundieran, lo que afecta el derecho a la personalidad de la pena. Fue Nanfi quien llevó esa acción ante el Tribunal Constitucional y fue en ocasión de una acción que él, que es el coordinador de esta comisión, llevó allí que se proscribió, que se prohibió, que se anuló, que el director del medio fuera responsable por lo que difundieran los comunicadores o reportaran los periodistas o dijera la gente. Consecuentemente, que tiene suficiente calidad. Escribió un diccionario sobre sentencias constitucionales. Un diccionario tiene, de este alto. Consecuentemente, tiene suficiente calidad. Y el proyecto tiene varios componentes positivos. Primero, sí se puede regular. Segundo, es para garantizar la libertad. Tercero, por primera vez en los proyectos que he estudiado de este tema, porque he sido asesor del Colegio de Periodistas en reiteradas ocasiones con eso y he participado en las vistas públicas. Y este proyecto lo tienen que llevar a las vistas públicas para que le mejoremos lo que hay que mejorarle. Por ejemplo, el tema de la territorialidad que hablábamos hace un momentito, de si dónde procesarte. O alguna de esos comunicadores por páginas, por plataformas que tienen su sede en Estados Unidos o en otros países. Mira, primera vez que veo un proyecto que está consignando lo que ya se estaba discutiendo a nivel internacional sobre el Internet como derecho humano. Lo prevé. Oye bien, el derecho humano inherente a la persona humana de acceder al Internet, que ni siquiera en la Constitución está. Primera vez que un proyecto no establece la posibilidad de llevarte a la cárcel por tú difundir o expresarte. Primer proyecto que he visto que no establece la pena privativa de libertad. Eso es cónsono con varias opiniones consultivas que ha dictado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que cuando en una ley se establece la posibilidad de llevarte a la cárcel por tú expresarte libremente, es una amenaza de censura previa. Sí. Entonces, bueno. Pero, y aunque atente contra la moral y la buena norma y las buenas costumbres o la reputación de otras personas, imagínese usted que yo empiezo aquí. Cándido Simón es un corrupto, es un delincuente, es un violador, es un narcotraficante, todo eso. ¿Eso es libertad de expresión? Ay, pero tú me dices una cosa así. Él está cayendo todavía en todo lo que te dijo. Sí, pero imagínese esto. Esto fue un paréntesis, un ejemplo, porque como penalista quiero ver su opinión. Imagínese usted que yo todos los días le coja mi boca, sea porque usted no me cumplió con algún interés que yo tenía o porque siento que usted tiene algo que yo le puedo sacar o porque me pagaron para que lo hiciera. Que usted sabe que eso pasa. Claro. Y hay sicarios del honor en este país. Sí, y yo, exacto, esos sicarios mediáticos, sicarios de la moral. Yo vengo todos los días, agarro a Cándido Simón y exploto a Cándido Simón y digo Cándido Simón y digo. ¿Eso es libertad de expresión lo que yo estoy manifestando? No. Entonces, es libertinaje. Entonces, ¿qué procede? Eso es procesado. Procesado penalmente. Ahora, si tú actualmente lo estás haciendo por una ley que no fue concebida, la de delitos electrónicos, para el tema de la comunicación. Sí, porque esa no es no es orientada directamente al tema. Exacto, no es eso. porque hay un tema de difamación e injuria, sí. Pero esta ley de difamación e injuria como que no tiene bases fuertes para que un proceso culmine de manera exitosa. Tienen que buscar tantos elementos y hacer tantas pruebas que a veces se caen o que no son sustentables y al final el delito se queda impune. ¿Tú sabes qué? ¿Qué tiene el proyecto? Lo que le he sugerido al Tribunal Constitucional, que le desacatan todas las sentencias. Cuando el Tribunal, voy a ponerlo como comparación, cuando el Tribunal Constitucional establezca una sanción que le llaman astreinte contra el bolsillo del funcionario que viole un derecho fundamental, a partir de ahí se van a acatar todas las sentencias, porque si tú, por ejemplo, para poner un ejemplo nada más, ordenas el reintegro de un militar o un policía,
el constitucional, y le estableces un astrente a la policía o al Ministerio de Defensa, el ministro dice que la acate otro, ejemplo, ¿no? O el director de la policía de turno. Pero si tú además de eso haces lo que nosotros conseguimos en ocasión de un proceso contra Miguel Coco, que además de condenar a aduana a pagar una suma determinada de dinero que se llama astrente por cada día dejado de cumplir la sentencia, al funcionario también, que fue en el caso de Miguel Coco, entonces las sentencias se acatan. En este caso, ¿qué es lo que establece el proyecto? Una sanción contra la plataforma. O sea, el proyecto prevé la posibilidad de que no solo la plataforma, porque este proyecto sustituye a la 3132. O sea, es sobre medios de comunicación digitales y audiovisuales, y yo diría impresos también, porque engloba todo. En este caso, hay la posibilidad de que por orden judicial, no por orden administrativa como hacía que censuraban por vía administrativa a una entidad del Estado, del Ejecutivo, que es la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Comunicaciones, una cosa larguísima, creada en época de Trujillo, y en esa comisión la debía presidir un capitán de la policía, que después, más acá, la reformaron para que sea una persona que se entera mucho de lo que dicen los medios de comunicación tradicionales y no se entera de lo que dicen en esas páginas de Internet. Lo que importa es tener, ¿sabes qué posibilidad tiene? Sí, no se enteran de todo eso de tu madre y todas esas cosas que dice un señor ahí. O dicen unos señores, y una muchacha que expresan cómo ella se acostaron con un hombre y cómo pasó. Sí. Y ahora agarra y le marcha a la ministra de Interior y Policía. En fin, lo que importa retener es que en este caso hay dos cosas. Primero, las plataformas censuran, papá. Vamos con ese escenario. Que yo menciono un estupefaciente aquí. Cuando va a salir por una plataforma, te la censuran. O que tú promuevas el odio. En España existe el artículo 510 del Código Penal, que fue una española que vino y trajo el tema aquí. Existe la incitación al odio como tipo penal, formalmente. Igual que la prevaricación judicial dolosa o culposa. Eso es otra cosa. Lo que importa es que hay la posibilidad de que un juez, no el Poder Ejecutivo, bloquee una plataforma. Y si te bloquearon la plataforma de ese programita a través del cual tú atacas el honor a cambio de dinero, porque pagan bien por esas cosas. Sí, es un negocio lucrativo. Entonces, evidentemente, tú le cierras el negocio a la persona y además de eso, ya terminó, el derecho a la libertad de expresión está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Dice que debe ser la información o la expresión veraz, o sea, cierto, que no sea mentira. Probable. Objetiva. O sea, que usted la pueda probar. Sí, porque si te demandan, entonces tú demuestras que es verdad. Claro. Ya tienes la evidencia. Claro. Verdad, objetiva y responsable. ¿Sabe qué significa responsable? Que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es la que abre el tema de la libertad de expresión como un derecho humano, dice que usted tiene que ser responsable de lo que dice. Consecuentemente, ¿cuál es la vía? Bueno, era la vía penal, ahora es la vía civil. Tú me vas a decir, bueno, y si es un insolvente, ¿cómo lo hacemos? Censura censura judicial, censura judicial, porque los derechos existen, pero hay un, yo le llamo un vicario de Dios en la tierra, que se llama juez, que él puede convertirte la situación en una verdad judicial. Es decir, un juez puede hacerlo, puede proscribirte, comunicarte, un juez puede sacar del aire una plataforma, para que entienda, en el proyecto, y eso está mal. O sea, eso no está mal, digo yo, ¿no? Sí. Claro. Don Cándido, aunque estamos prácticamente en la parte final de la entrevista, pero hay algo que yo no puedo dejar de preguntarle. El populismo penal. Porque nosotros nos vimos durante años casos blindados, casos de 12,000 páginas, y luego cuando a las autoridades les ha tocado entregar las pruebas, han pedido que se prórroga. Hemos visto inclusive a Laura Costa que dijo
que se falsificó prácticamente una prueba y que se falsificó la entrada de una prueba para que no se cumplió en tiempo. ¿Y cómo esto afecta? Porque hay algo que hay que pensar, ¿cómo esto puede afectar la vida de la gente que está frente a las cámaras, que lo sacan de su casa con un chaleco, que lo presentan ante la opinión pública con una vacinilla en la cabeza, como decimos nosotros? O en ropa interior. O en ropa interior, como pasó con el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, que ahora dijeron que no tenía nada que ver, pero de ahí fue que salió el duerman con ropa. Sí. Entonces, ¿cómo esto y si realmente existe este populismo penal? Mira, la queja de mucha gente que hace comunicación es precisamente que en este caso de Yeset no han sido populistas. Por eso dije, está bien, pero ya es tiempo, porque ese es el mecanismo, tú ves. Quienes han hecho comunicación y mucho populismo son gente, algunos con conflictos de intereses, que están mandando a sus comunicadores, dale o denle. Eso también existe. Sí. Porque hay gente hay sectores, hay áreas de la competencia que han subido porque asumen que RCC Media ha bajado como consecuencia Sí, de eso. sí, sí. Pero eso es otro tema. Lo que importa es que es durísimo. Créeme que es duro. Cuando filtraban desde Procuraduría, filtraban información, Ujú. primero a comunicadores de mucha reputación, cuando ellos se dieron cuenta de que lo estaban usando para crear condiciones públicas para que el juez tenga que dictar prisión preventiva o exponerse, entonces decidieron no pasar más, no dar más primicias. Entonces lo pasaron a algunos youtubers o instagramers, una cosa, yo no sé qué significa eso, pero parece que es una cosa que suena bien. El punto es, y entonces ellos filtraban, le pasaban información privilegiada o sesgada, parcial, entonces creaban las condiciones. Convocaban una rueda de prensa todos los días en las escalinatas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Los casos que sucedieran fuera de la circunscripción lo concentraban aquí en el distrito. Y eso generó estas consecuencias, que la gente entonces creyó que ya eran culpables y la gente compró el discurso, la retórica de que ya estaban procesados y tenían todas las evidencias. Cuando comienza a decantarse el proceso, mira las consecuencias ahora. De manera que no hay si tú quieres saber, si una persona quiere saber lo que duele, cómo duele, solo tiene que esperar que la desgracia toque la puerta de su casa. Y por eso no nos podemos quedar callados cuando se ve afectada a otra persona. Sí. No nos podemos quedar callados cuando vemos que a alguien le afecta. Que Elías menciona mucho unas frases que a mí me gustan mucho. Vinieron por los judíos y no salí porque Sí. era judío. Vinieron por los católicos y no salí porque vinieron por lo tal. Entonces después vinieron por mí y nadie salió a Sí, defenderme. claro. Entonces no podemos quedarnos con eso. Sí. A veces no. Nunca cae bien que uno diga estas cosas. Pero bueno, yo creo que uno debe jugársela a ser abogado y expresarse como abogado, la manera más sencilla que la gente le entienda. Pero nosotros somos orientadores de opinión, incluyendo en ocasión del proceso, porque la razón por la cual un proceso se hace público a puertas abiertas, sobre todo en materia penal, es precisamente para que sirva como referente para la gente. Entonces usted salir a decir, como hay un abogado youtuber ahí, que le tocan que sé cuántos años, que no sé cuántas cosas, y que ya vengan a presentar querella y presentarse con el pechazo adelante, presentar querellamiento, para cogerse 5 minutos de fama a costa del dolor de todas las personas que sufrieron ese impacto y el impacto que también le habría causado al propio Payat, a su mamá, a su familia. Porque la pregunta es, sin entrar en candidez, o sea, esa gente tenían la intención, allá voy, deliberada, de que con conocimiento que ese techo estaba en esa condición se iba a desplomar y seguir haciendo fiestas ahí. Que me parece No sé. también ilógico porque ahí había gente de ellos. O sea, estaban su hermana, estaban sus familiares y de no estar de viaje, él siempre estaba Sí, en no esa primera significa fila. eso que no tenga responsabilidad patrimonial, Exacto. económica. Exacto. Porque bueno, cuando tú... No, y que si la ley establece cárcel, por eso es cárcel que le va a Claro. tocar. Y es lo que la ley establezca, ¿verdad? Ahora, yo repito, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver en ese ejemplo a nivel nacional para que no se vuelva a repetir. Pues ya le pasó a Jet Set y le pasó a un grupo de figuras
de todos los estratos sociales. Ahí había desde el más pobre, Sí, el es más humilde como el conserje y y el tocó a seguridad, todos. como el más alto, el dueño de un banco, el heredero o la heredera, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que eso impactó socialmente todos los estratos Hay un sociales. señor de Baní, no recuerdo cómo se llama, creo que es Chico, algo así, que me dice que el hombre es dueño de medio Baní. Que falleció Como ahí. empresario, sí. No, algo así me dicen. Una persona muy conocida en Baní, que no lo, entonces lo mencionaban. Cada vez acaba de fallecer. Una sargento era Teniente, si no me teniente, equivoco. sí, que era que unidad 3 militar. hijas en la orfandad, que ella, Es una- ella estuvo luchando por su vida desde el momento, ahí está, y que al día de hoy ya no está. Ella es Alba Montero, ella estuvo ingresada en cuidados intensivos, luchando por su vida y lamentablemente ayer falleció. Lo cierto es que cuando tú vas a un evento de esta naturaleza, hay una seguridad física implícita. Claro. Usted no te- entra a un establecimiento no. mirando a las paredes para ver si usted puede entrar. Que- Eso no que- es su que- trabajo. no, que además de eso hay una presunción de que tú vas a entrar y salir bien, incluyendo, Sí. incluyendo el banco. Ujú. ¿Tú sabías que si en ese caso del Banco Popular, algunos de los clientes que estaban ahí deciden procesar al Banco Popular, tienen muchos problemas? ¿Por qué? En el asalto del Banco Popular en la Luperón, por una razón muy sencilla. Cuando tú entras a una entidad financiera de esta naturaleza, tú vas con dos convicciones, Ujú. que no te va a pasar nada allá adentro. Es más, tú vas con $1 millón de pesos, supongo, en efectivo, que lo llevas escondidito, te llevan a la gente. Hasta que llegaste ahí. Hasta que entraste ahí y puedes ir con un agente de seguridad. El tipo de seguridad se queda afuera. El conductor, y tú lo dejas ahí y entras con el dinero. Cuando entraste con el dinero, tú sientes que ya llegaste a la zona de seguridad. Y saca tu dinero delante de la persona y lo cuentan delante de ellos. O te lo entregan ahí. Porque tú hasta que salgas de ahí tú te sientes inseguro. Ahora, el banco, la entidad de intermediación financiera, los bancos, ofrecen un servicio de una percepción de seguridad y garantía. Por ejemplo, el $1 millón de pesos hipotético, tú lo llevas, se lo entregas a un tipo que tú no conoces. Y el tipo lo cuenta en una maquinita, lo guarda y te entrega un papelito. A veces sin firmar incluso, sellado. Es más, sin sellar, ya te lo dan impreso. Y tú te vas con ese papelito, confiado de que tu dinero está ahí. Y te llevas el papelito, lo guardas si lo quieres. Es más, ya ni siquiera se guarda porque tú lo tienes registrado en tu celular. Es decir, confianza en que tu dinero no te lo van a distraer y seguridad de que no te va a pasar nada adentro. Y ahí, por ejemplo, en un caso como ese, quiero suponer que había clientes y se sintieron bastante inseguros. Es decir, lo mismo pasa con una entidad festiva de esta naturaleza. Tú entras con la seguridad de que no te van a atracar dentro, entras con la seguridad de que vas a disfrutarlo y además y sobre todo de que no te va a pasar nada físicamente. Consecuentemente, yo digo, desde el punto de vista civil, sí hay una gran responsabilidad, pero desde el punto de vista penal, hoy, mañana o pasado, yo no le veo perspectiva a ese proceso. Aunque duela lo que dije. Sí. Queremos agradecerle a don Cándido Simón por esta entrevista tan especial y por habernos aclarado tantos temas. Pedirle a don Cándido y comprometerlo ante la audiencia que venga de manera más frecuente, ¿verdad? Con Ya. todos estos temas Yo que... soy vecino de ustedes. Bueno, pues muchísimo más fácil. Y gracias a ustedes. Agradecer a Cándido Simón, abogado, especialista en temas penales, por haber estado aquí en su espacio Primera Hora. En breve seguimos con más. No se muevan. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos.